En el año 612 a.C., la ciudad más poderosa que el mundo había conocido ardió durante 3 días seguidos. Sus muros, que se creían indestructibles, cayeron. Su biblioteca, la más grande jamás reunida hasta entonces, quedó sepultada bajo los escombros durante casi 2500 años. Los pueblos a los que había aterrorizado durante generaciones, babilonios, medos, egipcios, israelitas, celebraron su caída como el fin de un monstruo. Esa ciudad era Nínive, y el imperio que gobernó desde sus murallas, Asiria, había dominado Oriente Próximo con una combinación que el mundo antiguo rara vez había visto: una máquina militar despiadadamente eficaz, una burocracia que administraba territorios a miles de kilómetros de distancia, y una cultura que, pese a su fama de crueldad, produjo algunos de los avances intelectuales más importantes de la antigüedad. Esta es la historia de cómo un pequeño reino comerciante a orillas del río Tigris se convirtió en el primer imperio verdadero de la historia humana, y de cómo, en apenas unas décadas, se derrumbó por completo. Todo comenzó con una ciudad, no con un imperio. Ashur, que dio nombre tanto a la ciudad como al dios principal del panteón asirio. Y, con el tiempo, a todo el pueblo asirio se alzaba en un recodo del río Tigris, en lo que hoy es el norte de Irak. A diferencia de las grandes ciudades del sur de Mesopotamia, como Ur o Babilonia, rodeadas de llanuras fértiles, Ashur ocupaba una posición más árida y expuesta. Esa geografía marcaría el carácter de todo lo que vendría después. Los primeros asirios de los que tenemos registros claros, hacia el año 2000 a.C., no eran conquistadores, eran comerciantes. Establecieron una red de colonias mercantiles, los llamados Karum, que se extendía cientos de kilómetros hacia el norte, hasta Anatolia, en la actual Turquía. Intercambiaban textiles y estaño por plata y oro. Las tablillas de arcilla encontradas en una de estas colonias, Qanesh, nos han dejado miles de contratos, cartas familiares y quejas comerciales que pintan un retrato sorprendentemente cotidiano. Mercaderes preocupados por deudas impagadas, esposas reclamando a maridos ausentes durante años. Este ADN comercial y administrativo nunca desapareció del todo. Incluso en su época de mayor poderío militar, Asiria conservó esa obsesión por los registros, los contratos y la burocracia detallada. Es en parte gracias a esa manía siria por escribirlo todo que hoy sabemos tanto sobre ellos. Durante siglos, Ashur fue una ciudad-estado más entre muchas, alternando periodos de independencia con otros de sometimiento a potencias vecinas como el reino de Mitanni. No hay indicios, en este periodo temprano, de que nadie sospechara lo que estaba por venir. El punto de inflexión llegó alrededor del siglo XIV a.C., con el debilitamiento de Mitanni, su antiguo señor. Asiria comenzó a expandirse militarmente por primera vez de forma sostenida. Reyes como Ashur-uballi Timire y, más tarde, Tukulti-Ninurta-Irie transformaron el reino en una potencia regional capaz de enfrentarse a Babilonia, su eterna rival al sur. Tukulti-Ninurta-oe, hacia el 1030 a.C., llegó incluso a conquistar Babilonia misma, algo que sus sucesores repetirían y perderían una y otra vez durante los siguientes 600 años. Esta rivalidad con Babilonia, una relación de admiración cultural
y hostilidad política a partes iguales sería una constante durante toda la historia asiria. Los asirios veneraban la lengua, la literatura y los dioses babilonios, incluso mientras arrasaban sus ciudades. Pero este primer imperio medio asirio era frágil. Dependía enormemente de la habilidad personal de cada rey, y tras la muerte de los monarcas más fuertes, el territorio se contraía de nuevo hacia el núcleo original en torno a Ashur. Además, hacia el año 1200 a.C., toda la región mediterránea y de Oriente Próximo sufrió el colapso conocido como la crisis del bronce final. Hambrunas, migraciones masivas, la caída de imperios como el hitita. Asiria sobrevivió, a diferencia de muchos de sus vecinos, pero quedó reducida y debilitada durante más de 2 siglos. Fue de esas cenizas de donde surgiría, siglos después, el verdadero imperio. Hacia el año 900 a.C., Asiria comenzó a resurgir bajo una nueva dinastía de reyes ambiciosos. El más importante de los primeros fue Ashur-nasirpal II, que reinó desde el 883 hasta el 859 a.C. Con él nace lo que los historiadores llaman el Imperio Neoasirio, la fase final y más poderosa de la historia asiria. Ashur-nasirpal II perfeccionó algo que sus predecesores ya practicaban, pero que él llevó a un nuevo nivel: el terror como herramienta de gobierno deliberada. Sus propias inscripciones, que no ocultaban nada, sino que presumían de ello, describen ciudades enteras, cuyos habitantes eran desollados vivos, empalados frente a las puertas de la ciudad, o cuyas pirámides de cráneos se erigían como advertencia para cualquier otro reino que considerase rebelarse. No era crueldad gratuita en el sentido moderno, era propaganda calculada. Un rey asirio quería que la sola mención de su nombre paralizara de miedo a sus enemigos antes incluso de que el ejército llegara a las puertas. Ashur-nasirpal II trasladó la capital a Kalu, la actual Nimrud, y construyó allí un palacio monumental decorado con los famosos lamassu, esas colosales estatuas de toros alados con cabeza humana que hoy pueden verse en museos de todo el mundo, cuando no han sido destruidas por conflictos recientes en la región. Estas estatuas no eran solo arte, eran guardianes espirituales, pensados para proteger al rey de fuerzas malignas y, de paso, impresionar a cualquier visitante o embajador extranjero. Se dice que, para inaugurar su nuevo palacio, Ashur-nasirpal II organizó un banquete para casi 70.000 personas durante 10 días. La cifra, registrada en sus propias inscripciones, probablemente esté exagerada, como buena parte de la propaganda real asiria. Pero el mensaje que quería transmitir era claro: Asiria tenía recursos, poder y ambición sin límites. Lo que hizo a Asiria distinta de sus predecesores no fue solo la crueldad, sino la organización. El ejército asirio del siglo IX en adelante fue, probablemente, la fuerza militar más sofisticada que el mundo había visto hasta entonces. Una de las claves fue el hierro. Mientras otros pueblos de la región seguían dependiendo en buena medida del bronce, los asirios adoptaron y perfeccionaron las armas de hierro a gran escala, más duras, más baratas de producir en masa y más letales.
Esto les permitió equipar ejércitos mucho más numerosos de lo que el bronce, un material más caro y escaso, habría permitido. Los asirios también fueron pioneros en la guerra de asedio sistemática. Desarrollaron torres de asalto móviles, arietes gigantescos protegidos por cubiertas de cuero húmedo para resistir el fuego y rampas de tierra que sus ingenieros construían para superar las murallas enemigas. Ninguna ciudad, por bien fortificada que estuviera, podía sentirse completamente segura frente a un ejército asirio decidido a tomarla. También fueron de los primeros en desplegar caballería como fuerza independiente, y no solo carros de guerra, como hacían egipcios e hititas. Y quizás lo más importante, mantenían un ejército permanente y profesional. No solo levas campesinas reunidas para una campaña y disueltas después. Eso permitía entrenamiento constante, disciplina y una cadena de mando estable. Detrás de cada campaña había además una logística meticulosa. Funcionarios que organizaban suministros, correos que llevaban mensajes entre el frente y la capital a una velocidad notable para la época, y gobernadores provinciales responsables de mantener el orden y recaudar tributos en los territorios ya conquistados. Asiria no solo sabía conquistar, sabía administrar lo conquistado, algo en lo que muchos imperios anteriores habían fracasado. Si Ashur-nasir-pal II perfeccionó el terror, Tiglath-Pileser-Faro, que reinó entre el 745 y el 727 a.C., perfeccionó el imperio en sí mismo. Fue quizás el reformador más importante de toda la historia asiria. Tiglath-Pileser III institucionalizó una práctica que sería tristemente célebre: la deportación masiva de poblaciones conquistadas. Cuando un pueblo se rebelaba o representaba una amenaza, no bastaba con castigarlo. Se le desarraigaba por completo, trasladando a decenas de miles de personas a otras regiones del imperio, mientras poblaciones de otros lugares eran reasentadas en su territorio original. El ejemplo más famoso de esta política afectaría, décadas más tarde, al reino de Israel, cuyas 10 tribus del norte fueron deportadas tras la conquista asiria, dando origen a la leyenda de las 10 tribus perdidas. Esta política, brutal desde cualquier óptica moderna, tenía una lógica fría. Poblaciones desarraigadas, mezcladas con otras culturas y lejos de su tierra ancestral, tenían mucho más difícil organizar una rebelión coherente. Tiglath-Pileser III también reorganizó el imperio en provincias más pequeñas y manejables, cada una bajo un gobernador directamente responsable ante el rey, reduciendo el poder de reyes vasallos que antes conservaban cierta autonomía. También desarrolló un sistema de correos y caminos reales que permitía que las órdenes del rey y los informes de los gobernadores viajaran por todo el imperio con una rapidez asombrosa para la época. Un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta Egipto solo podía sostenerse con este tipo de infraestructura administrativa. Sin ella, habría sido ingobernable. Durante el reinado de Sargón II y, especialmente, de su hijo Sennacherib, que gobernó entre el 75 y el 681 a.C., Asiria alcanzó una de sus campañas
más recordadas. El asedio de Jerusalén en el año 71 a.C., durante el reinado del rey Ezequías de Judá. Sennacherib narró la campaña en sus propias inscripciones, comparando a Ezequías con un pájaro enjaulado dentro de su propia capital. 46 ciudades fortificadas de Judá cayeron según sus registros, y una enorme cantidad de prisioneros y botín fue enviada de vuelta a Nínive. Sin embargo, Jerusalén misma no cayó del todo. Las fuentes bíblicas hablan de una plaga que diezmó al ejército asirio durante la noche, mientras que las inscripciones asirias convenientemente no mencionan un fracaso. Sennacherib trasladó la capital una vez más a Nínive y la convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, con jardines, canales de irrigación traídos desde kilómetros de distancia y un palacio que él mismo llamó, sin modestia alguna, el Palacio sin Rival. El último gran rey asirio fue Ashurbanipal, que reinó entre el 638 y aproximadamente el 617 a.C. A diferencia de muchos de sus antepasados, Ashurbanipal presumía no solo de sus victorias militares, sino de su educación. Sabía leer y escribir en varios sistemas de escritura, algo inusual, incluso entre la realeza de la época. Su legado más duradero no fue una conquista, sino una biblioteca. Ashurbanipal ordenó reunir en Nínive una colección masiva de textos de toda Mesopotamia. Mitos, tratados médicos, textos de astronomía, listas administrativas y una de las obras literarias más importantes jamás escritas, la epopeya de Gilgamesh, que incluye un relato de un diluvio universal sorprendentemente similar al que aparece siglos después en el Génesis bíblico. Esta biblioteca quedó enterrada bajo los escombros cuando Nínive cayó en el 612 a.C. y permaneció oculta durante casi 2500 años, hasta que arqueólogos británicos la redescubrieron en el siglo XIX. Gracias a ella, hoy conocemos gran parte de lo que sabemos sobre la literatura, la ciencia y el pensamiento de toda la antigua Mesopotamia, no solo de Asiria. Es una de las mayores ironías de la historia. El Imperio del Terror nos legó, sin pretenderlo, una de las bibliotecas más importantes de la antigüedad. Pero el imperio que parecía invencible se derrumbó con una velocidad pasmosa. Tras la muerte de Ashurbanipal, estalló una guerra civil entre sus herederos que debilitó fatalmente al Estado. Al mismo tiempo, dos potencias antes sometidas o marginadas, los babilonios bajo un nuevo rey llamado Nabopolassar, y los medos, un pueblo del actual Irán, se aliaron tártaros contra su antiguo opresor. En el año 612 a.C., la coalición babilonio-meda asedió y destruyó Nínive. La ciudad ardió, sus palacios fueron saqueados, y el imperio que había dominado Oriente Próximo durante casi 3 siglos se desintegró en apenas unos años. Un último resto del ejército asirio resistió en la ciudad de Harrán hasta el 609 a.C., cuando fue definitivamente aplastado, esta vez con ayuda egipcia que llegó demasiado tarde para salvar nada. El imperio asirio desapareció tan por completo que, apenas unos siglos después, los griegos que visitaban la región ya no sabían identificar con certeza las ruinas de Nínive, una civilización que había hecho temblar a Egipto. Babilonia e Israel, por igual, quedó reducida a colinas de tierra sin nombre.
hasta que la arqueología del siglo XIX la devolvió a la memoria del mundo. Asiria dejó una huella contradictoria. Fue, probablemente, el primer imperio verdadero de la historia en el sentido moderno del término. Un estado multiétnico gobernado desde un centro mediante una burocracia provincial organizada, no solo una ciudad dominando a sus vecinos. Sus innovaciones administrativas y militares serían copiadas con variaciones por los imperios que las sucedieron: el babilonio, el persa e incluso indirectamente por Roma siglos después. Pero también dejó un nombre asociado para siempre con la crueldad y el terror como instrumento político. Un recordatorio incómodo de que algunos de los mayores logros administrativos y culturales de la historia humana han nacido una y otra vez de sistemas construidos sobre el miedo.